En 1 Corintios 15, del 1 al 14, 1 Corintios 15, del 1 al 14, aunque no lo voy a leer todo completo, solamente parafaseado, solamente, estas iglesias de Corintios conocían el mensaje que Pablo les predicó. ¿Cuál es el mensaje que Pablo les predicó? Pues lo vemos aquí en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. ¿De quién recibió? De Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, conforme a la Escritura. Estas iglesias habían retenido y aceptado el mensaje de Pablo, pero algunos de estas iglesias no estaban creyendo en lo que era la resurrección de los muertos en Cristo. La resurrección de los muertos en Cristo es todo aquel cristiano, todo aquel creyente que murió en este tiempo de gracia, en esta presente dispensación de gracia, que murió salvo, murió siendo ya salvo en Cristo, con la esperanza de que cuando Cristo venga en el día del arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros nos iremos con Cristo, tal como Pablo lo expresa en el libro de Tesalonicenses. Algunos de estas iglesias habían hablado diciendo lo siguiente, en el versículo 12, vamos ahí al versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe en Cristo. Pablo les corrige a ellos diciendo que es importante creer en la resurrección de los muertos en Cristo, porque si no creemos que los muertos van a ser resucitados en el día del arrebatamiento para salvación, entonces si Cristo murió y no resucitó, también es en vano la fe para nosotros ser salvos. Es en vano creer en Cristo para ser salvo. ¿Por qué razón? Porque si no existiera una resurrección de los muertos en Cristo en el día de la venida de Cristo para salvación, pues entonces Cristo, si murió y no resucitó, tampoco resucitaría para que nosotros pudiéramos ser salvos en el día del rapto o del arrebatamiento. Ok. Lo que Pablo les estaba enseñando a estas iglesias era que retenieran el mensaje que él les había dicho, y ese mensaje tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio se encuentra aquí en 1 Corintios 15, versículo 3 en adelante. Vamos a leer primero el versículo 2 para luego discutirlo, ¿ok? Dice así: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que yo les he predicado, son salvos. Si no la creíste, es en vano. Ok. Esta palabra, retenéis, que la vemos aquí, esta palabra retenéis, ¿verdad? Si retenéis la palabra, ¿ok? Si retenéis la palabra. Esta palabra es un verbo que viene del verbo retener, y todos los verbos que terminan en ar, y ir, pues se le conocen como verbos infinitivos. Es un verbo. Esta palabra retener, retenéis del verbo retener,
retener la palabra. Lo que expresa Pablo es bien parecido a lo que dice Evangelio según San Juan 8, 43 y 44. Cuando Pablo dice en el Evangelio según San Juan no estaba Pablo. Gloria a Dios, te damos gracias, Señor. Cuando Jesús dice en el Evangelio según San Juan 8, 43, 44 a los judíos fariseos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Evangelio según San Juan 8, 43 y 44. No Pablo, es Jesús, ¿ok? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis entender mis palabras? Así le dijo Jesús a los judíos fariseos. La idea de Jesús en decir estas palabras es que los judíos fariseos, los judíos entendieran, comprendieran, entendieran y comprendieran. Esas dos palabras, comprendieran y entendieran, que tiene que ver con un verbo, comprender, del verbo comprender, que es un infinitivo. Ellos tienen que comprender y entender en qué se basa el Evangelio, cómo se llevó a cabo. Ahí estamos. ¿Dónde está ubicado el Evangelio? ¿En qué se basa el Evangelio? ¿Qué es lo que el Evangelio de Cristo hace? ¿Qué hace el perdón de pecado? ¿Qué hace la sangre de Cristo? ¿Qué hace la sepultura de Cristo? ¿Y qué hace la resurrección? Pero sobre todo, la resurrección. Entonces, cuando Pablo dice, si retenéis mi palabra, ¿a qué Pablo se estaba entonces refiriendo? ¿A qué Pablo se estaba refiriendo? Pues obviamente se está refiriendo aquí, a 1 Corintios 15, del 3 al 4, cuando dice que Cristo murió por todos los pecados, por nuestros pecados, que fue sepultado y también fue resucitado. Y también dice, según las Escrituras. ¿Ok? Pablo le dice a ellos, ese es el Evangelio. Quiero que entiendan que ese es el Evangelio. Vamos a hacer una pausa aquí un momentito para explicar un poquito a ustedes cuando dice aquí, cuando dice las Escrituras. ¿Ok? Cuando Pablo dice según las Escrituras, esta palabra de las Escrituras del griego, lo vemos aquí en la palabra griega que significa grafo. ¿Ok? Significa grafo. La palabra escritura del griego. Grafo. Y grafo significa escribir letras. ¿Ok? Grafo significa escribir letras. Tomando el ejemplo. Voy a poner ejemplo. Cuando significa las escrituras de la palabra griega grafo, escribir letras en cualquier superficie. Puede ser en la mano, puede ser en una pared, puede ser en el suelo, puede ser en una pizarra, puede ser en un libro, en una libreta, o puede ser como lo hizo Moisés cuando talló los mandamientos, en las tablas de ley, escribió los mandamientos con las letras, puede ser ahí, o puede ser como lo hizo Jesús con la mujer adúltera, que con su dedo escribió en tierra. Lo importante es que grafo tiene que ver con escribir letras, no importando en cualquier superficie que sea. Ahora, dentro de esta palabra escritura, según las escrituras, del griego grafo, hay una variante. Déjame cerrar el chonchito. Okay. Hay una variante. Y la variante es esta. Prografo. ¿Ok? Prografo. Y esta palabra prografo significa presentar. ¿Presentar qué? Pues aquí está el resultado. En Efesios 3, del 2 en adelante. En Efesios 3, del 2. Ok. Dice Efesios 3, del 2 en adelante. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes yo lo había
escrito. Ahí está grafo. Ahí está la palabra grafo. ¿Ok? Pero también ahí está la palabra prógrafo. Prógrafo. Dice Pablo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Cuando Pablo dice en el versículo 3, misterio como antes yo le escribí. ¿En qué se basa la palabra prógrafo? ¿En qué se basa en la palabra prógrafo? Pues tiene que ver con escritura, con escribir. Y entonces lo que da a entender es que Pablo escribe la revelación del Evangelio, revelada a través de Cristo. La revelación y Pablo lo describe como un misterio. Pablo describe esta revelación del Evangelio como una revelación y como un misterio también. Lo que hace Pablo es, cuando dice, según las Escrituras, pues según Dios así lo ha revelado, y Pablo lo que hace es que lo escribe. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, Pablo les está diciendo a esta iglesia, si retienen la palabra que Pablo les ha predicado, son salvos. Retener aquí es entender y comprender el sacrificio de Cristo, cómo se llevó a cabo el sacrificio de Cristo. Y cuando Pablo dice, diciendo, si no la creíste, es en vano. Pablo entiende que cuando dice que Cristo murió por los pecados, hay que creerlo, que Cristo murió por los pecados y que fue sepultado y resucitado. Estas iglesias estaban ignorando la resurrección de los muertos, y Pablo les dice, no lo ignoren, porque si Cristo murió y nunca resucitaría, entonces no hay forma de nosotros tener salvación. ¿Ok? La única forma que los muertos en Cristo tengan vida y sean salvos en el día de Cristo es que Cristo haya pues resucitado. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos seguros en Cristo en cuanto al plan de salvación? La gran mayoría de las iglesias predican de perdón de pecado, de la santidad y de santificación, pero tienen un temor a perder la salvación. ¿Por qué tienen temor y no se sienten seguros de su salvación? Pues porque no predican de la resurrección. Si Cristo resucitó, la vida de Cristo está en nosotros. Y eso ahí nos aseguramos que ya partimos con Cristo en el día de la venida de Cristo, porque ya somos salvos. Se trata de la vida de Cristo cuando Cristo resucitó. ¿Okay? Y ahí en la resurrección sabemos que si nosotros creemos que fuimos perdonados, si creemos que fuimos sepultados con Cristo, que Cristo sepultó nuestros pecados, pues creemos que en la resurrección de Cristo, pues también tendremos la vida eterna. Perfecto. Ok. Vamos entonces a algo más. Aquí. Vamos a algo más. En el libro de Colosenses 2:13, Colosenses 2:13 y 14, dice que Cristo nos dio vida al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cómo recibimos la vida de Cristo? Pues al perdonar, cuando Cristo les perdona nuestros pecados. Cuando creemos en Cristo, en el sacrificio, lo que hace Cristo es que perdona todos nuestros pecados y obtenemos la vida de Cristo. ¿Okay? Si Cristo perdonó todos sus pecados, tú puedes estar seguro que la promesa para salvación, una vez Cristo resucite, pues tú serás salvo. Porque la palabra dice en Colosenses 2:13 y 14 que Cristo te dio la vida, el zoé de Cristo, que es la vida, el aliento, la salvación salvífica de nuestra alma. ¿Cómo lo hizo? Cuando Cristo perdonó todos tus pecados, tú tienes la vida de Cristo. Repito, ¿Cristo perdonó todos tus pecados? ¿Perdonó Cristo todos tus pecados? Pues entonces tú tienes la promesa de salvación. Te pregunto, ¿Cristo resucitó o se quedó muerto? ¿Resucitó? Pues ya tú tienes la vida. Confiemos. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Retiene. Pablo dice, retén ¿qué? ¿Qué es lo que tienen que retener? Pues el Evangelio.
que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó y que la victoria de nosotros de salvación está en la resurrección de Cristo. Que no ignoremos eso, porque ahí está el Evangelio. ¿Ok? Ok, bien. ¿Para qué Dios perdona todos nuestros pecados? Pregunta, ¿para qué Dios perdona todos nuestros pecados? Pues la razón es para justificarnos. Romanos 5, 1 y 2. Para justificarnos. Cristo perdona nuestros pecados para declararnos justos. Y si Cristo nos declara justos, ¿quién te puede acusar? Como dice Pablo en Romanos, capítulo 9. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Así dice Pablo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni principales, ni potestades, ni ninguna cosa creada en este mundo. Ni el pastor, ni el falso profeta, ni el diablo. Nadie te puede decir a ti, acusar que tú eres un pecador y que te vas a perder. Porque Cristo es el que justifica. Él es el que decide que nosotros seamos salvos y a través de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Pero entonces los resultados, ¿por qué Dios perdona nuestros pecados? Para justificarnos. Como dice Pablo en Romanos 5, 1 y 2. ¿Ok? Ahora, y si nos declara justo, y si Dios nos declara justo, ¿cuál es el resultado? Romanos 8, 1 y 2. Dice Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque por Él, dice, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Observa que cuando Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, dice, porque el Espíritu de vida. ¿Cuál es ese Espíritu de vida en Cristo Jesús? La resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó, la vida de Cristo está en ti por haber tú creído en Cristo. Pero entonces, si nos declara justo, ¿cuál es el resultado? Pues que somos librados del poder del pecado. Porque el poder del pecado es lo que nos tenía amarrado a nosotros. El pecado era lo que nos tenía condenado. Vino el Espíritu de vida en Cristo Jesús cuando resucitó y tenemos la vida de Cristo. Y no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Continuamos. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Cuál proceso? El proceso del Evangelio. Ok, el arrepentimiento. Nos arrepentimos y creemos. Pablo en sus mensajes, en el libro de los Hechos, capítulo, creo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 por aquí. No tengo tiempo para buscarlo, pero se lo pongo en la pantalla del teléfono. Se lo pongo en la pantalla del teléfono. En el libro de los Hechos, Pablo, en sus primeras predicaciones, Pablo enseña a los gentiles, a la iglesia, que se arrepientan. Los beneficios del arrepentimiento es un cambio de mente. El arrepentimiento es un cambio de mente en el griego metanoeo, ¿ok? Que significa ver a Dios como un Dios de amor, que te perdonó todos tus pecados. Cambiar tu mente. No veas a Dios como un Dios castigador que está enojado contigo. Cambia la percepción. Eso es arrepentimiento, ¿ok? Que no veas a Dios con ira, con enojo. En Efesios 2, versículo 13. Efesios 2, 13 dice que Cristo se reconcilió con nosotros, tanto con los judíos como los gentiles, haciendo la paz. Él no te ve como una persona pecadora. Cristo se reconcilió con nosotros, la iglesia, haciendo la paz. Él no anda en guerra. Él no anda en guerra contigo, ¿verdad? Por cada debilidad que tú tengas. Al contrario, en tu debilidad Dios se va a perfeccionar. Ve a un Dios de amor que te hizo acepto, como dice Efesios 1:6. Nos hizo acepto en su Hijo amado por el poder de Jesucristo en su palabra, en el Evangelio por su sangre. Vamos a continuar. Arrepentimiento y creer. Cuando se habla de creer, es creer en el Evangelio. Eso mismo, cuando Pablo dice retenéis, que crean. Si no creen, es en vano. Pablo dice que crean en el Evangelio. Ese es el Evangelio. La muerte de Cristo, la sangre de Cristo, la crucificación, la sepultura y también la resurrección. Todo lo que se salga fuera de eso, que te enseñen a ti a diezmar mucho,
a ir mucho a la iglesia, a hacer aquello, a hacer lo otro, no guarda relación con el Evangelio. ¿Ok? El Evangelio es la cruz. ¿Está claro? Ok, continuamos. Vamos a hablar un poquito también de la muerte de Cristo. Creer en la sangre. ¿Qué función hace la sangre de Cristo? Cuando creemos, nos perdona y la promesa de la vida la tenemos en Cristo. La sangre de Cristo nos perdona y nos justifica. Nos perdona y somos justificados en la sangre de Cristo. Se lo voy a poner ahí en el móvil, apuntado, ¿ok? Nos perdona, nos justifica en la sangre de Cristo, ¿ves? Que somos perdonados y justificados en la obra redentora. No es en el pastor, no es en las obras, no es en el ayuno, no es en los diezmos, no es en las obras que tú hagas, sino todo apunta a Cristo, ¿ok? Perfecto. Vamos entonces a seguir. La sepultura. La sepultura significa que nuestros pecados ya son sepultados. Los pecados tuyos son sepultados con Cristo. El viejo hombre también fue sepultado. El viejo hombre tiene que ver con el hombre viejo, el pecador. El viejo hombre pecador. Ya ese viejo hombre fue sepultado. No existe para Dios, porque existe una nueva criatura, un nuevo hombre en Cristo. Y si existe un nuevo hombre, Dios no ve pecado en tu alma y en tu espíritu. Aunque tengamos tendencia en la carne tiene tendencia e inclinación y es una realidad. Pero Dios no ve pecado en ti porque el viejo hombre fue sepultado y tus pecados fueron sepultados en Cristo Jesús. Entonces, al ser sepultado el viejo hombre, tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Una nueva. ¿Y qué es la naturaleza que tenemos nueva en Cristo? Es la simiente incorruptible. Esa naturaleza es la simiente incorruptible. Y la palabra simiente tiene que ver con Cristo, con la vida de Cristo. Y la palabra incorruptible significa algo que no se puede deshacer, algo que no se puede romper, deshacer, destruir. Y si la palabra simiente es vida, la vida no se puede deshacer. La vida de Cristo está en ti, no se puede desaparecer. No hay forma. Así que entiéndalo como es, ¿ok? Bien, vamos entonces a exhortar. Colosenses 2:14 dice que Cristo nos libró del actas en los decretos, el actas en los decretos. Habla de los actas en los decretos. El actas en los decretos tiene que ver con un historial o un documento legal firmado. El acta de los decretos es un documento legal. Que ese acta de los decretos legal decía, tú eres un pecador, tú cometiste este pecado, este delito y este delito que estaba en contra tuya. Al estar en contra tuya, te pide que tú pagues, te pide que tú hagas algo, te pide algo. Ese documento es los pecados que estaban en contra tuya y te pide que tú hagas algo para que tú no tengas esa deuda. Tú no podías hacer nada. Cristo en su muerte, en su sangre, en su sepultura, pagó esa deuda. Él lo pagó, entonces el resultado es gracia. Gracias, gracias. Alabamos a Dios porque Él pagó la deuda. Toda la salvación y el efecto de salvación está en la cruz. No es en las obras que tú haces, ¿ok? Entonces el acta en los decretos fue cancelada, fue anulada. Y cuando Cristo muere, a través de su derramamiento de sangre, su sepultura, su resurrección y el perdón de sus pecados, a través de todo ese proceso que Cristo hace, en creer en ese proceso, pues entonces Cristo quita ese acta en los decretos, que es como si fuera un historial lleno de pecado. Entonces, al Cristo morir, la sangre de Cristo purifica tus pecados, quita tus pecados y deja el historial vacío, sin ningún tipo de historial de pecado. Lo deja vacío. Él te ve justo por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Perdona que voy rápido, hermano. Perdona que voy rápido. Ok. ¿Qué hace la sangre de Cristo? La sangre de Cristo perdona la infracción de la ley. Declara al pecador justo, no te culpa de ser más pecador. La sangre de Cristo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Déjame ver si pongo un ejemplo. Quiero poner un ejemplo y no sé cómo, no encuentro. Bueno, vamos a poner que aquí están todos los pecados. Aquí están todos los pecados del hombre, ¿verdad? Entonces, aquí arriba está la sangre.
La sangre de Cristo va por encima a los pecados y cubre, y dice que, aquí yo escribí que, perdona la infracción. La sangre de Cristo y perdona los pecados, cubre los pecados y quita la infracción. Todas estas infracciones que tú has cometido, la sangre de Cristo va por encima, cubre y quita y cubre la infracción. Quita la infracción de la ley. Los delitos los quita. Y cuando Dios ve en ti, Él no ve ninguna infracción. Él no ve ninguna infracción, Él te ve justo, Él ve la justicia de Dios en ti, porque la sangre de Cristo arranca y quita la infracción de todos tus delitos, dejándote el historial limpio para siempre. Disculpe que vaya rápido, ¿ok? Gloria a Dios. Bien, en la resurrección tenemos la vida de Cristo, somos salvos para siempre. ¿Cuáles son los resultados? Efesios 2:13, que somos sellados en Cristo. Y ser sellado en Cristo significa que estamos seguros con Cristo. El sello es el Espíritu Santo, es la garantía, la seguridad que tú le perteneces a Dios. Así que olvídese del chip, el chip de la marca de la bestia, el chip aquello que sea aquello, olvídese de eso. Eso no cambia en nada la seguridad de tu salvación, porque el sello es el Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu Santo en ti que nunca se va a ir. Y es la seguridad que tú le perteneces a Dios. ¿Por dónde voy? Ay, Dios mío. Los vemos. Se me fue el tiempo, hermano. Discúlpame. Nos fuimos.